auditorio, amigos y amigas de las redes, estamos de regreso en nuestro segundo bloque y de opinión de las redes Periodismo Digital Independiente. Y ahora mismo mirábamos en las noticias el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba inaugurando un cuartel de la Guardia Nacional en Nuevo León y ahí estaba el gobernador del estado, el Bronco, y como que le dirigía el discurso el presidente López Obrador al Bronco, ¿no? Porque hablaba justamente de la compra de las vacunas y decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que a partir de hoy todo aquel empresa privada o gobierno del estado que quiera comprar vacunas lo puede hacer, siempre y cuando sean vacunas de calidad y que se entregue ese protocolo a la Dirección de Salud, a la Secretaría de Salud para llevar un control y que pudieran realmente tenerse esos contratos, que exhiban un contrato de compraventa para hacerla efectiva. Porque, pues decía, no es nada más de decir yo quiero vacunar y voy a ir a comprar, porque no hay vacunas suficientes en el mercado, la demanda es más que la oferta, y como que se la dirigía al Bronco, porque al gobernador de Monterrey, de Nuevo León, porque él es el que ha dicho, ¿no? Uno de los estos gobernadores que dicen que van a comprar por aparte a nivel empresarial sus vacunas, y como gobiernos independientes, autónomos, igualmente, pero pues faltaría ver si tienen los contactos necesarios para poder lograr un contrato y el dinero a disposición para poder hacer estos adelantos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, él asegura que se tienen los 120 millones de vacunas para los 120 millones de mexicanos, que era cerca de 30,000 millones de pesos que se iban a gastar, y ya dieron 10,000 millones. ¿No? Ya hay un anticipo de 10,000 millones. Y pues todo este tipo de situaciones, aparte de el manejo mediático que se da, toda esta guerra que hay en México en los medios ha suscitado muchas polémicas, ¿no? Estos anuncios de algún sector de la prensa, ¿no? En especial aquella prensa que fue la empresa líder en sexenios anteriores y hoy que son los francos opositores del presidente López Obrador, pues combaten a diario con la mañanera. Y sin embargo, esta pelea pues empieza a ser inclinarse a favor de algunos, porque la censura para el presidente López Obrador empieza a manejarse. Ahora mismo los AMLovers, que le dicen aquellos youtubers y tuiteros que son simpatizantes abiertos de López Obrador y que sus canales han sido se instalaron como franco apoyo al presidente, pues ahora mismo son vetados de las redes sociales. Empiezan a tener las redes sociales, aquel bastión que el presidente López Obrador hablaba que benditas redes sociales, ahora empiezan a ser sancionadas, y el presidente López Obrador a ser sancionado, a ser callado. Lógicamente que empieza a moverse esos intereses económicos, los grandes intereses económicos a favor de uno u de otro, y el que parece ser que lleva la peor parte es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, el INE en México lo quiere callar con sus mañaneras, y por otro lado, a nivel internacional, Twitter ya sanciona a los AMLovers, y también parece que quieren sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos allá Twitter funcionar, ¿no? Y cerrar las cuentas de Donald Trump en los Estados Unidos a través de toda esa disputa electoral que hubo y la forma en que combatió Trump en Twitter, y cómo también se comportó en esos debates y aún en la elección, y en la falta de reconocimiento a Biden como triunfador, y todos esos disturbios del Capitolio, donde dice se apoyó en ese tuit
incendiario, le dicen, ese tuit incendiario que hizo que sus simpatizantes llegaran al Capitolio y que se crearan esos desmanes. El problema es que ahora finalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como que de rebote le llega. Él hizo unas declaraciones sobre el administrador de Twitter en México, ¿no? Un señor, Rodríguez Nicolás, a quien lo acusa de ser panista y que lo acusa de estar como consejero con el presidente Felipe Calderón y venir desde Diego Fernández de Ceballos trabajando con él. Entonces, francamente identificado con la derecha, es Twitter México y Twitter Latinoamérica. Él es el representante en México y en Latinoamérica, este amigo Julio Rodríguez Nicolás, el representante de Twitter, y Twitter empieza a censurar al presidente López Obrador. Y aquí nosotros volteamos a ver lo que siempre decíamos: ¿qué hubiera pasado si la guerra de Aaron Swartz, aquella vez que le ganó al Congreso de los Estados Unidos aquella demanda, y se hubiera establecido un internet libre? A muchos se ha hablado de aquella primavera árabe en donde las redes sociales jugaron un papel sumamente importante, en donde Libia, países como Libia, Túnez, fincaron sus revoluciones modernas a través de las redes sociales, donde hubieron graves disturbios también en Brasil a través del manejo de las redes sociales. Poco a poco se ha ido coartando la libertad de expresión en Internet. Hoy está llegando a ciertos niveles. En algún momento nosotros llegamos a decir: disfrutemos ahora que aún se pueden hacer ciertas cosas en Internet, porque va a haber un momento que la comunicación va a ser totalmente restringida, moderada, coartada. Incluso hoy esa policía cibernética nos habla de delincuentes, aquellos que finalmente nada más están haciendo uso de su libertad de expresión. Nosotros siempre hemos pugnado por esas libertades. Decimos muchas veces que nos gusta mucho lo que dice el presidente López Obrador. No nos gusta todo lo que hace, pero sí nos gusta mucho lo que dice, y entre ello que es el defender las libertades, el poder dirigirnos, que pueda venir el debate, que la censura es lo que menos queremos, que finalmente puedo estar de acuerdo o no con lo que dices, pero defenderé con mi vida el derecho a que te expreses. Y esto es algo que deberíamos pugnar todos los seres humanos. Podemos estar o no estar de acuerdo, podemos entender o no entender las reglas del juego, pero no podemos dejar de entender lo que es un derecho que nos corresponde, que es el derecho a expresar nuestras ideas. Nosotros, en la función del periodismo, desde nuestro periodismo digital independiente, nosotros nos manifestamos por ello, y así está asentado en la Constitución, en donde tenemos derecho a buscar la noticia, a comunicar la noticia, y que no es posible que se nos coarte nuestro derecho a difundir nuestras ideas. Creemos que eso es un atentado a las mayores libertades, y lógicamente que se estaríamos entrando a estados autoritarios donde esta manipulación, esta restricción, esta censura pone en grave riesgo las verdaderas democracias. Aspiramos a vivir en sociedades verdaderamente civilizadas, en donde nos podamos expresar y donde tenga que ser el diálogo, el debate, incluso la confrontación de las ideas, lo que pudiera llegar a hacer que logremos entre esa discusión de ideas, escoger la mejor de ellas para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, estas confrontaciones muchos los ven como incitación a la violencia, como momentos especiales para crear ciertos desequilibrios. Así vemos que así fue tomado
por la conducta de Donald Trump y por ello la censura. En México, si hay algo de lo cual ha sido señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es justamente de que se convierta en un dictador, en una persona autoritaria que niegue cualquier señalamiento y que obre en consecuencia atentando contra el otro. Nosotros creemos que él, como todos, ha tenido el derecho de réplica. Se han expresado, por ejemplo, Loret de Mola, Broso, Buscaglia, varios se han expresado, y el presidente ha hecho uso de las mañaneras como su lugar donde él puede debatir y ejerce su derecho a la réplica, y los otros en sus medios. Entonces, eso nos permite a nosotros, los simples mortales, poder normar un criterio. Amigos, como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Regresamos en nuestro último y tercer bloque en unos momentos.